Listo. Ya subí la información a Teams, se las comparto. La clase pasada vimos todo lo que era los primeros recuadros del formato, ¿sí? Que fue toda esta información. No cargado al parecer. Aquí está. Todo esto fue lo que vimos las clases anteriores. Y llegamos hasta lo que era el cálculo del talud esviajado. Hasta aquí llegamos y creo que empezamos a hablar ya del siguiente recuadro del formato, que es el cálculo de la longitud de la obra, que sería esta parte, ¿sí? Creo que ya anotamos que era la pendiente, la elevación del desplante, la superestructura, sí, que les comenté, si mal no recuerdo, que había unos dibujitos que ilustraban esa cuestión. Entonces aquí está en lo que es longitud de alcantarilla. Dice, el objeto principal es conocer la longitud de la obra a nivel de desplante y cruce elegido, para lo cual se tomarán los siguientes datos. Pendiente se refiere a la pendiente que deberá tener la obra de acuerdo con el eje del terreno. Esta se fijará en papel milimétrico, donde previamente se dibujó el perfil del eje de la obra. Se debe tomar en cuenta que no se permiten rellenos en el desplante, salvo en casos especiales, y esto no deben de tener más de 1 metro de espesor, compactándose al 95% de su peso volumétrico seco máximo. La pendiente está dada en porcentaje. ¿Sí? Aquí está el dibujito que ilustra lo que ahí menciona. Dice que no se permiten rellenos de más de 1 metro de espesor, ¿sí? Después dice, desplante. La profundidad del desplante en relación con el eje de la obra levantado en campo dependerá de la pendiente transversal del terreno, capacidad de carga y la pendiente S de la obra. Cuando haya necesidad de rellenar bajo el desplante, deberá dejarse mínimo 2.5 metros de la cara interna del cabezote, con el objeto de que dicho cimiento quede en terreno firme, no permitiéndose relleno bajo el mismo. Entonces, aquí hago referencia a la figurita. Dice que no se permite relleno a menos de 2,5 metros del cabezote. Este es el cabezote. Sí, este es el cabezote. Este es el cimiento del cabezote, entonces no se permite relleno bajo de él, cuando menos a una distancia de 2,5 metros, ¿sí? Y este relleno, en caso de que se diera, únicamente es en alcantarillas de tubo, en alcantarillas de losa y de bóveda no se permite el relleno, ¿sale? Entonces, aquí está esta figurita, ilustra lo que aquí menciona. Después dice espesor de la superestructura, E minúscula. Este renglón se refiere únicamente para cuando la obra se proyecta en losa o bóveda. En caso de que sean tubos, se anotará el espesor de este. Si es losa, se anota el espesor de esta, y si es bóveda, se anota el espesor de la clave. Les comentaba que también hay una imagen que ilustra esto. Aquí está. Para tubo se anota el espesor del tubo. En el caso de la losa, el espesor de la losa, y en el caso de la bóveda,
el espesor de la clave. La clave es esta área que está sombreada. Después dice, altura de la directriz, B minúscula. Se refiere a la altura que hay desde el punto donde hace contacto la línea del talud y la cara interna de la guarnición, o a la parte superior de la losa o bóveda. En el caso de tubo se toma la cara interna del cabezote. Entonces, aquí está, mira. Esta línea, se le conoce como línea directriz. Lo más común es que su altura sean de 15 centímetros. Es lo más común, pero no es una norma. Y lo más común también es que se dejen 15 centímetros de luz en la guarnición o en el cabezote, ¿sí? Esta altura que se deja aquí se le conoce como luz, ¿sí? Entonces, lo más común es que sean 15 centímetros, pero no es una norma ni una ley. Eso queda, de cierto modo, a criterio del proyectista. Entonces, vuelvo a repetir, lo más común es que sean 15 y 15, pero no es una ley, una norma. ¿Sale? Ya que tenemos esos datos, ahora sí iniciamos propiamente con el cálculo. Esta imagen ya la tienen dibujada ustedes. Es la planta donde se ilustra las semicoronas, el valor de C, que son las semicoronas esviajadas, la distancia X, que son los desplazamientos que se sufren cuando la obra es esviajada. Este H1 y H2 son los hombros desplazados. R2, R1 y R son las rasantes. Rasante en el hombro 2 desplazado A y rasante para el hombro 1 desplazado, y esta es la rasante de cálculo. Esta ya la tienen ustedes. Esta también ya la habíamos dibujado. Se complementan estas dos figuras. Y pues aquí ya ahora sí entramos con lo que sería el cálculo. Lo primero es el cálculo de M. Les muestro el formato. Aquí está esta M. Dice que en tubos, M1 va a ser igual al diámetro más la altura de la directriz más menos Q' por S. Y M2 es igual al diámetro más la altura de la directriz más menos Q' por S. Aquí tenemos un más y un menos. En esta sección, todo lo que esté a la salida va a ser menos, y todo lo que esté a la entrada va a ser positivo, ¿sí? Hay como otras 2 o 3 expresiones donde tenemos un más menos. Dime. Perdón, pensé que alguien iba a preguntar algo. Entonces les decía, hay otras expresiones donde tenemos un más y un menos, y aplica este mismo criterio. Todo para la entrada va a ser más, y todo para la salida se va a tomar menos. Dice, en los casos de losas y bóveda, las fórmulas son las siguientes. En losas, M1 va a ser igual a la altura de la obra, la altura más la altura de la directriz más el espesor de la losa. M2 es igual a M1. En bóvedas, M1 va a ser igual a la altura de la obra más el radio medio más el espesor de la clave más la altura de la directriz. Aquí se indica que es cada una de estas variables. Este Q, el Q es la altura donde intersecta, perdón, es el ancho a la altura de la directriz, ¿sí? Este valor de Q.
Y aquí hay algunas recomendaciones en función de si el cabezote es de concreto o si es de mampostería. En el caso de las guarniciones, por ahí les voy a facilitar más adelante también unas recomendaciones de el dimensionamiento de las guarniciones. Las guarniciones son las que construimos cuando es losa o bóveda. ¿Sí? Esta es una guarnición. Son guarniciones y les voy a pasar más adelante un apunte donde se dan las recomendaciones de las dimensiones de esas guarniciones. Para cabezotes serían estas. Después dice que hay que calcular las elevaciones F'1 y F'2. Si ustedes checan aquí en el dibujito, aquí se aprecia estas elevaciones F'1 y F'2. Para el caso de tubos son diferentes, hay un pequeño desfase. En el caso de bóvedas y losas, F'1 va a ser igual a F'2. Entonces, solo en el caso de tubos es diferente. Y dice, estas elevaciones se obtienen sumando a la del desplante de el valor de M1 y M2 respectivamente. O sea, F'1 es igual a D, que es la elevación del desplante, más M1, F'2 es igual a D, más M2, y eso nos da los valores de las elevaciones F'1 y F'2. Ya que tenemos F'1 y F'2, se calculan F1 y F2. Dice, las elevaciones de los puntos F1 y F2 es la elevación que hay sobre la línea directriz correspondiente a la distancia de C1 y C2 del eje, respectivamente, más o menos un incremento en elevación por pendiente de la obra igual a C1 por S y C2 por S, con lo cual queda que F1 va a ser igual a F'1 más menos C1 por S, F2 es igual a F'2 más menos C2 por S. ¿Cuándo va a ser menos y cuándo va a ser más? Cuando estemos del lado de la entrada va a ser positivo, cuando estemos del lado de la salida va a ser negativo. Dice, una vez conocidos estos valores, se procede al cálculo de los desniveles H1 y H2. A ver, me regreso a la figurita y les muestro F1 y F2. Y H1 es esta distancia vertical que en el punto donde tenemos los hombros. Los hombros son este H1 mayúscula y este H2 mayúscula. Entonces, H minúscula 1 y H minúscula 2 es esta distancia vertical, ¿verdad? En los sitios donde tenemos los hombros. Y dice que H1, dice, una vez conocidos estos valores, se procede al cálculo de los desniveles H1 y H2 que hay entre las elevaciones de H1 y F1, así como H2 y F2 respectivamente. H1 es igual a H mayúscula 1 menos F1, H2 es igual a H mayúscula 2 menos F2. Bueno, ya que tenemos esos valores de H1 y H2 minúsculas, vamos a calcular las distancias de 1 y de 2 minúscula, ¿verdad? Me regreso a la figurita para que vean cuál es de 1. Dime. ¿Esa distancia viene siendo la misma que la del hombro o va a ser mayor a la del hombro? ¿Cuál distancia? A la del colchón, perdón. Esa que estábamos viendo del H1 y H2. De un lado va a ser mayor y del otro lado va a ser menor. El colchón, mira, el colchón va aquí al centro. Entonces, si te fijas, aquí en la figurita del lado derecho, H2 va a ser menor al colchón y H1 va a ser mayor al colchón. Normalmente es más grande una
y la otra es menor al colchón, por la pendiente de la obra. ¿Sale? Ok, gracias. Y aquí les muestro lo que es la distancia D1 y D2. Es la distancia que hay desde el hombro hasta el punto donde intersecta el talud con el cabezote o la guarnición, que es precisamente el punto donde está la línea directriz. ¿Sí? Es esta distancia. Entonces, vean, ya conocemos cuánto vale C1 y C2. ¿Sí? Son datos que ya calculamos anteriormente. Les muestro el formato. Ese C1 lo calculamos aquí, miren. El C1 y el C2 son datos que ya tenemos calculados desde esta parte. Y con la fórmula que vimos ahorita, calculamos D1 y D2. Entonces, si yo sumo C más D, y aparte le sumo esta Q', me da la longitud de la alcantarilla, que es lo que estoy buscando. Entonces, únicamente me falta el valor de Q'. Dice, para el cálculo de estos valores, se toma la altura H1 y H2, dividiéndola entre el recíproco del talud, afectándolo en más o menos la pendiente. Así tendremos que D1 es igual a H1 entre 1 entre T1 más menos S. D2 es igual a H2 entre 1 entre T2 más menos S. Dice, considerándose signo positivo para la entrada de la obra y negativo para la salida. Sí. Entonces, lo que les decía, aquí en este recuadro tengamos un más menos. Si estamos del lado de la entrada, vamos a tomar el más. Si estamos del lado de la salida, vamos a tomar el menos. Y ya que tenemos calculado D1, pues ya lo que sigue es calcular las longitudes parciales, L1 y L2. Les muestro aquí en la figura. L1, vean, es esta. Y L2, la longitud del lado derecho. Ya que tengamos esa L1 y esa L2, pues vamos a calcular esta L total, ¿verdad? Esta L. Entonces, la L1 y la L2 va a ser igual. Dice, conocidos todos los valores anteriores, estamos en posibilidad de poder calcular las longitudes parciales L1 y L2, de acuerdo con las siguientes fórmulas. L1 es igual a C1 más D1 más Q'. L2 es igual a C2 más D2 más Q'. Dice, y el valor de la longitud total será L1 más L2. Es lo que les comentaba aquí. Aquí perdón, en el dibujito. Ya que tenemos L1 y L2, pues podemos calcular esta L. Aquí lo único que nos faltaría sería conocer Q'. Esa Q' no está aquí la fórmula. Se las voy a indicar aquí. A ver, aquí está Q'. Q' va a ser igual a Q entre coseno del esviaje. Anótenla, por favor. Esta Q ya la tenemos, ¿sí? Nada más debemos de obtener Q', que es dividir Q entre el coseno del esviaje. Esa Q, les decía, es este valor. Aquí se los mostré. Es el ancho del cabezote a la altura de la directriz o el ancho de la guarnición en el caso de losas o bóvedas. Entonces, me dicen cuando ya tengan la expresión para continuar. Ya, profe. Gracias. Bueno, entonces miren, si nosotros estamos diseñando una alcantarilla de losa o de bóveda, hasta aquí, digamos que terminaría el cálculo de la longitud. ¿Sí? Sería obtener esta longitud L. Hasta ahí llegaríamos con alcantarillas de losa o de bóveda. En el caso de los tubos no es así, porque si se fijan,
por la cuestión de la inclinación, la longitud de los tubos se ve incrementada. Entonces debemos de obtener esa longitud inclinada, ¿sí? Y también en tubos nos piden que esa longitud inclinada sea múltiplo de tramos de tubo completo, ¿sí? No quieren que se corten los tubos. Así lo marca la SCT. Yo la verdad no sé por qué esa cuestión de no querer que se corten los tubos, pero bueno, el que paga manda, ¿sí? Yo siento que sale muchas veces más caro el caldo que las albóndigas, porque para ajustar esa longitud yo tengo 3 métodos. Una sería modificando los taludes, otra modificando el desplante, ya sea subiendo o bajando este desplante, o la otra sería modificando la pendiente, ¿sí? Entonces, a mí se me hace más engorroso cualquiera de esas soluciones, ¿verdad? A que se corte el tubo. Yo no le veo el mayor problema de cortar un tubo, pero bueno, les decía, el que paga manda, y en este caso, pues la que paga el SCT y nos exige, nos condiciona a que esta longitud inclinada sea múltiplo de tramos de tubo, ¿sí? Incluso por ahí tengo una foto que les llegué a mostrar las primeras clases, a ver si la encuentro rápido, de una alcantarilla de tubo que pues tienen que cortar el tubo. Yo no sé, ahí seguramente les falló el cálculo o no sé qué pasó, porque pues eso no lo prohíbe, el SCT. No, no es este. ¿Dónde está? Esta foto, miren, vean. Esto no debería de ser. Aquí se va a tener que cortar el tubo, ¿sí? No sé por qué lo permitieron, pero bueno, ahí está. ¿Sí? Entonces, ¿qué les digo? Yo no le veo el problema de cortar el tubo, pues aquí se le mete el esmeril y sin ningún problema, ¿verdad? Pero bueno. Entonces, vamos nosotros, en el caso de alcantarillas de tubo, tener que calcular esa longitud inclinada y después ajustar esa longitud por cualquiera de los 3 métodos que les comenté para que esa longitud sea múltiplo de tramos de tubo y que no se tenga que recortar ninguna pieza de tubo. Ahora con los tubos de polietileno de alta densidad, yo creo que esto no lo toman mucho en cuenta porque pues los tubos de polietileno de alta densidad son de 6 metros de largo. Entonces ahí sí, el querer ajustar la longitud a esos tramos, pues la verdad yo creo que sí impacta mucho, ¿no? Con los tramos de tubos de concreto que son de 1 metro, de 1,20 m, los tubos de lámina también andan en ese rango, pues ahí sí, pues no hay tanto problema el que ajustemos, ¿no? Pero con tubos de polietileno de alta densidad, que son tramos de 6 metros, pues ahí sí no creo que te exijan tanto esta cuestión de ajustarse a un número entero de tramos. Pero bueno, nosotros con lo que son tubos de lámina y de concreto, sí vamos a hacer ese ajuste. Entonces, esa longitud inclinada la vamos a obtener mediante los valores de alfa y beta. Miren, dice, esta longitud L se refiere a la distancia que hay de la entrada de la obra a la salida de la misma en forma horizontal. Como dicha obra tiene una pendiente, esta longitud sufre un incremento solamente cuando se trata de tubos, además de la corrección que se hace para evitar que salga un tubo del cabezote por efecto de la misma pendiente.
por lo que dichas correcciones están en función directa del ángulo cuya tangente es la pendiente S, siendo estas alfa y beta. Alfa es la secante del ángulo cuya tangente es la pendiente de la obra y se calcula con esta expresión. Alfa es igual a la raíz de 1 más S al cuadrado y beta es el valor que resulta de multiplicar el diámetro phi más el espesor del mismo por la pendiente de la obra. Y beta va a ser igual a phi más el espesor por la pendiente. Por lo que la longitud corregida L' será L' es igual a L por alfa más beta. Y por último tenemos aquí las correcciones para obtener un número cerrado de tramos de tubos, que es lo que les comentaba. Aquí hay de 3 moles. Es modificar el desplante, modificar el talud o modificar la pendiente. Yo en el curso utilizo la corrección por desplante, ¿sí? Es la que nos genera menores cambios o menor recálculo de nuestra forma, ¿sí? Es la que utilizo, pero ya ustedes en la obra tendrán que ver cuál es la que más les conviene. Si cambiar la pendiente, cambiar el desplante o cambiar los taludes, ¿sí? Vuelvo a repetir, yo utilizo la de desplante porque es la que me genera menores cambios en mi formato. Me refiero a este formato. Miren, cuando hacemos una corrección por talud, tengo que volver a recalcular todo desde aquí, ¿sí? Cuando hago una corrección por pendiente, debo de volver a recalcular todo desde aquí, ¿sí? Y cuando lo hago por desplante, debo de volver a recalcular desde aquí, ¿sí? Entonces, es la que menos nos genera cambios, la corrección por desplante. Vuelvo a repetir, corrección por talud es volver a calcular todo desde aquí. Corrección por pendiente es volver a calcular todo desde aquí. Y corrección por desplante es volver a calcular todo esto, ¿sí? Entonces, es la que yo voy a usar. Pero vuelvo a repetir, ustedes allá afuera tendrán que ver cuál es la que les conviene más. Dice, como generalmente los tubos de concreto se fabrican de una longitud de 1.25 metros, la longitud de la L' tendrá que corregirse nuevamente para que nos dé un número cerrado de tramos de tubo, o sea que L' deberá ser múltiplo de 1.25 metros, evitando así que se tenga que cortar un tramo de tubo. Los tubos de lámina son fabricados en tramos de 0.61 metros y también deben hacerse las correcciones correspondientes. Existen diferentes formas de realizar esta corrección por desplante. Esta consiste en bajar o subir la elevación del desplante con el objeto de aumentar o disminuir la longitud y ajustar a un número cerrado de tramos. La corrección por desplante será más o menos según que L' tenga que ser menor o mayor. O sea, si LT menor que L', la corrección será positiva. Si LT menor que L', la corrección será negativa. Si la pendiente es mayor o igual a 4%, la fórmula a emplear será esta que está aquí. Y si la pendiente es menor a 4%, la fórmula a emplear será esta que tengo aquí. Dice, esta corrección da el resultado en centímetros que sumado o restado, según sea el caso, a H1 y H2, nos da el valor de H'1 y H'2. Con estos nuevos valores se procede a calcular como se hizo inicialmente, encontrándose una longitud biprima que será igual al número exacto de tramos de tubo. Entonces, esta parte ya es la última. Esta parte únicamente se va a aplicar para alcantarillas de tubo, ¿sí? Incluso desde aquí, esto únicamente se calcula para alcantarillas de tubo. Cuando nuestra alcantarilla es de losa o de bóveda, nosotros llegamos aquí con nuestra L y hasta ahí sería el cálculo de la longitud. Únicamente
calcularíamos estas entradas, estas elevaciones a la entrada, a la salida y el colchón, ¿sí? Pero en el caso de tubos, pues sí tenemos que calcular todo esto, ¿verdad? Entonces, vamos a obtener H'1 y H'2 y volvemos a calcular una D'1, D'2, una L'1, una L'2 y obtenemos una L', ¿sí? Que va a ser ya la longitud final de nuestra alcantarilla de tubo. Eso es la corrección por desplante. Ahora vamos con la corrección por talud. Dice, la fórmula para esta corrección es la siguiente. Aquí está la expresión. Ustedes pueden consultarla entrando a Teams. Esto ya les comenté que está en Teams. Dice, CT es el nuevo talud normal. El valor de este nuevo talud se sustituye por el valor del talud. Aquí me faltó una L. TN en la hoja de cálculo y se vuelve a efectuar todo el proceso hasta obtener la longitud de la obra. Entonces, dice que el talud que se obtiene se sustituye por este y se vuelve a calcular todo. Entonces les decía, esta se sustituye y es desde aquí lo que se debe de calcular nuevamente hasta acá abajo. ¿Sí? Y por último, la corrección por pendiente, dice la fórmula empleada es la siguiente, S' es igual a LT por S más menos LT menos L' por 1 entre T más menos S entre L total, donde S' es la nueva pendiente, LT longitud por número de tramos, S pendiente, y dice que si LT es mayor a L, la corrección es positiva, si LT es menor a L', la corrección es negativa. Entonces, esta nos va a dar la corrección que tenemos que hacer a la pendiente y vamos a tener que volver a calcular todo desde aquí, ¿sale? Entonces, esas son las 3 correcciones que tenemos para ajustar nuestra longitud a un número de tramos enteros de tubo. Que vuelvo a repetir, a mí se me hace un poco absurdo el hacer esa corrección para que no se corte un tubo. Se me hace que es más trabajo estar modificando los taludes, modificar la pendiente o modificar el desplante, pero en fin, el que paga manda, ¿sale? Entonces, ya lo último que nos restaría, obteniendo esa longitud ajustada a un número cerrado de tramos de tubo, lo único que nos restaría sería obtener el colchón, la elevación a la entrada, la elevación al centro en el caso de que se aplique corrección por desplante, que es la que vamos a aplicar nosotros. Entonces vamos a tener que recalcular esta elevación y la elevación a la salida de la obra. Y con esto queda concluido pues lo que sería todas las fórmulas para poder llenar ese formato con el cual vamos a diseñar nuestra alcantarilla. Entonces, aquí se los dejo en Teams para que lo descarguen y lo tengan en su apunte. Vamos a detener la grabación. ¿Dónde está? Ya sé dónde está. Aquí mero. Voy a detener entonces la grabación, jóvenes. Detener grabación. Aquí está.